Muchachos y muchachas, buen día, buen día. Tercer año. Miren que esto continúa, no termina. Hemos estado trabajando con muchos números decimales y si bien vamos a seguir trabajando con decimales, ahora nos vamos a ir adentrando en otras cuestiones que también hacen a la matemática de tercer año. Ahí ustedes están viendo en el video el cartel que dice Teorema de Pitágoras, resolvamos triángulos rectángulos. Ya tienen subido un material en el Classroom y seguramente también estará en el WhatsApp, que es importante que lo lean. Yo en este video lo único que voy a hacer es explicarles parte por parte los dos ejemplos que están en el material de lectura, ¿tá? Sobre los triángulos no vamos a hablar porque ya está ahí explicado y es suficiente. Pero vamos a ver los dos ejemplos que aparecen acerca de cómo utilizamos el teorema de Pitágoras para poder resolver triángulos rectángulos. Ok. Miren el ejemplo. Dice, supongamos que tenemos como dato que un cateto mide 3 centímetros y otro cateto mide 4 centímetros y tenemos que calcular la hipotenusa. Si dibujamos el triángulo que dice el enunciado, nos quedaría como este. Bueno, acá hay un enunciado que pide que se resuelva, que se calcule la medida de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 3 centímetros y 4 centímetros. Entonces, hacemos el dibujo, si es que no lo tenemos, y lo primero que hacemos es tratar de detectar cuál es la hipotenusa. Por eso apareció el circulito rojo en la H. Esa es la hipotenusa, y está entre signo de preguntas. ¿Por qué? Porque hay que calcular cuánto mide. Entonces, además de calcular, o por lo menos de detectar cuál es la hipotenusa, acuérdense que es el lado más largo del triángulo rectángulo, es el que está enfrente del ángulo recto. También tenemos que detectar dónde están los catetos, o mejor dicho, cuáles son los catetos. En primer lugar tenemos el cateto A, al que le asignamos la medida de 4 centímetros. Miren que le podríamos haber asignado la medida de 3 centímetros, daría lo mismo. Y detectamos también el otro cateto, al que se llama B, y que es el que mide 3 centímetros. A y AB son a los que llamamos catetos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Recordar en primer lugar el teorema de Pitágoras, que decía que si yo agarro un cateto, lo elevo al cuadrado, agarro el otro cateto, lo elevo al cuadrado y lo sumo, me tiene que dar lo mismo que agarrarla a la hipotenusa sola y elevarla al cuadrado. Ahora, acabamos de decir que un cateto mide 3 centímetros y el otro cateto mide 4 centímetros. Por eso, en el renglón que le sigue al teorema de Pitágoras van a ver 3 centímetros a la 2 más 4 centímetros a la 2. ¿Por qué? Porque en el lugar del cateto A pusimos 3 centímetros y en el lugar del cateto B pusimos 4 centímetros. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Elevar al cuadrado 3 centímetros, elevar al cuadrado 4 centímetros. Recuerden que 3 centímetros a la 2 al cuadrado es 3 por 3 y eso da 9. Ese cuadrado no solo afecta al número, al 3, sino que también afecta a la unidad, que es centímetros. Al quedar elevada al cuadrado, quedan centímetros al cuadrado. También pasa lo mismo con el cateto al que llamábamos B. 4 centímetros al cuadrado es 4 por 4, eso da 16 centímetros a la 2 centímetros cuadrados. Ahí nos estamos posicionando entonces en el cateto A elevado al cuadrado, el cateto B elevado al cuadrado. Ahora, si sumamos 9 centímetros al cuadrado más 16 centímetros al cuadrado, nos va a dar 25 centímetros al cuadrado, que es lo que está marcando esa primer flechita. Sumo 9 más 16, eso da 25. Y cuidado con el paso siguiente, porque lo que tenemos que hallar es el valor de la hipotenusa, es decir, el valor de h. Pero h ahí quedó escrita con un 2, con una potencia al cuadrado. Entonces, esa potencia al cuadrado pasa al otro lado del igual como una raíz cuadrada. Por eso ahora se los estoy marcando con ese óvalo rojo, con esa elipse roja, perdón. Paso el cuadrado como raíz. Fíjense que ahora la h de hipotenusa no tiene más el 2 chiquito arriba. ¿Por qué? Porque pasó al otro lado del igual como raíz cuadrada. Y ahora lo que tengo que hacer es
aplicarle la raíz cuadrada al 25 y para eso me tengo que acordar qué número al cuadrado da 25 y ese número es el 5. Así que la medida de la hipotenusa son 5 centímetros. ¿Está? Este es el ejemplo 1. Si ustedes llegan a tener alguna duda, me mandan un mensaje por WhatsApp o por Classroom. No hay ningún problema. Acá tenemos el ejemplo 2, muchachos y muchachas. En este ejemplo, no es que tenemos que hallar la hipotenusa, ya tenemos la hipotenusa. Fíjense que si ven ahí h, que justamente es la medida más larga del triángulo, esa ya tenemos la medida y es 10 centímetros. Ahora, ¿cuál es la incógnita? ¿Qué es lo que tengo que encontrar? Justamente el valor de uno de los catetos. El de abajo no. Ahí recién acabo de marcar el cateto B y mide 6 centímetros. Lo que está faltando es el cateto A, que tiene justamente los signos de pregunta. Ahora, ¿qué usamos para resolver esto? El mismísimo teorema de Pitágoras, el mismo. Solo que, fíjense cómo se reemplazan los valores. En el lugar de B se van a poner los 6 centímetros, porque ese es el cateto que tenemos. En el lugar de A no se puede poner nada, porque no tenemos la medida del cateto A. Y en el lugar de H vamos a poner la medida de la hipotenusa, porque también la tenemos. Entonces nos va a quedar A al cuadrado más 6 centímetros al cuadrado igual a 10 centímetros al cuadrado. Ahí lo que se va a hacer es resolver las cuentas que se puedan resolver, es decir, elevar 6 centímetros a la 2 y elevar 10 centímetros a la 2. Recuerden que 6 a la 2 es 6 por 6 y eso da 36 centímetros al cuadrado, porque también la unidad quedó afectada por el cuadrado. Y 10 al cuadrado es 10 por 10, eso da 100. Resultado de esa potencia entonces es 100 centímetros cuadrados. Ahora fíjense, la idea es despejar a la A, dejarla sola. Para eso hay que sacar el más 36 centímetros cuadrados, pasarlos al otro lado del igual como menos, porque acuérdense que todo lo que está sumando pasa restando, todo lo que está restando pasa sumando. Eso es cuando hay que despejar una incógnita. ¿Se acuerdan las ecuaciones que hicieron en primero y segundo año en las que había que despejar la X? Bueno, acá es lo mismo, solo que en cambio de despejar la X tenemos que despejar la A. Entonces, el 36 centímetros cuadrados que está sumando pasa al otro lado del igual como menos 36 centímetros cuadrados. Se hace la resta y me va a quedar A al cuadrado igual a 100 menos 36, eso da 64. Y ahí nos vuelve a pasar lo mismo que en el ejemplo anterior. Ya que a la A hay que dejarla sola, hay que sacar la potencia cuadrada. Por eso, además de haber calculado los 36 centímetros y los 100 centímetros, luego hay que pasar la potencia cuadrada como, la potencia cuadrada que está en la A, como una raíz cuadrada. Y ahora acuérdense que para calcular la raíz cuadrada de 64, o bien usan la calculadora, o bien tratan de recordar qué número elevado al cuadrado da 64, y ese número es 8. Quiere decir que el cateto, que no se conoce, cuya medida no se conoce, mide 8 centímetros. Muchachos y muchachas, acá se terminó el video. Espero preguntas de ustedes. Saludos.